Buenos días, iglesia, hermanos. Buenos días. Lamentaciones 3:37 al 39. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Gracias, Padre, por tu palabra. Háblanos hoy a cada uno de nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos, por favor, danos oídos para escuchar y corazones para sentir y ver tu palabra, Señor, y oídos y ojos para ver y escuchar, Señor. Te lo pedimos, Padre. Quedamos en tus manos por el poder, la guía y el gobierno del Espíritu Santo por medio de Cristo. Amén. Amén. Listo, hermano, pueden sentarse. El sermón se llama Mejor laméntese en su pecado. Mejor laméntese en su pecado. Recuerde que Lamentaciones, yo prediqué hace unas semanas también de Lamentaciones, y recordamos en ese momento que Lamentaciones es escrito por Jeremías. Todos coinciden allí. Después de la destrucción de Jerusalén a los caldeos, cuando la ciudad estaba en ruina, recuerden, vuelven, y ahí más o menos en ese momento es escrito el libro. Nos enseña que de manera general hay un lamento de Jeremías siempre por la ruina de los judíos, por el estado en el que se encontraban los judíos, el pueblo, la ciudad, los muros de Jerusalén. Nos muestra, y todo fue a causa del pecado, ¿no? Que es la causa de todas las calamidades, pruebas. Y nos muestra que Dios manda al pueblo a que se humille, se arrepienta, tenga fe, ore, porque hay una esperanza de liberación por las misericordias de Dios, hermano. Entonces, este capítulo tercero, hermano, es una queja de Jeremías, un lamento como el capítulo anterior, capítulo 2, y más o menos sobre lo mismo, es decir, sobre las pruebas y las aflicciones que estaba pasando el pueblo a causa del pecado. Dios los había puesto en eso. El profeta mezcla sus propias aflicciones porque él también estaba afligido, y este es un lamento de él. Ahorita vamos a ver del 1 al 20, hermanos, todo como el profeta se lamenta y se está quejando, pero él después cae en cuenta que no estaba haciendo bien. Por las propias y las calamidades públicas. Representa, hermanos, y todos coinciden, a la iglesia en sus quejas. Y algunos han pensado que él es un tipo de Cristo a quien se le puede aplicar varias cosas, no todas, por supuesto, pero sí ese lamento por el pueblo. Obviamente no por su propio pecado, porque Cristo no pecó. Aquí hay primero una queja de las aflicciones del profeta y del pueblo, expresada con vara, tinieblas, ajenjo y hiel, y especialmente por la aparición del Señor contra ellos como un enemigo. De la manera más severa y terrible, lo compara como un oso y un león. Ahorita lo vamos a leer. Luego sigue un consuelo tomado por ellos de la misericordia y fidelidad y bondad de Dios. Dice, pero sus misericordias se renuevan día a día. Allí es donde encontramos esa famosa cita. Se ve la providencia de Dios, por la cual todo lo que le pasa al pueblo de Dios está ordenado, orquestado por la soberanía, por la mano providencial de Dios. Por tanto, en lugar de quejarse, sería mejor atender a los deberes de examen de conciencia, de examinar nuestros caminos en arrepentimiento y oración. Eso está más o menos entre los versos 39 y 41. Después, entre el 42 y el 47, sigue una oración en la que se confiesa el pecado y deplora las miserias por la ocultación del rostro de Dios y los insultos de los enemigos, como que Dios se había escondido y estaba sumido por los enemigos. Relata el profeta que invoca al Señor, y el Señor lo escucha y lo libra entre los versos 55 al 58, y él concluye pidiendo que juzgue su causa y vengue a sus enemigos. Matthew Henry dice, mientras hay vida y esperanza, y ya han puntualizado con estas citas que acabamos de leer, y en lugar de quejarse de que las cosas están mal, debemos estimularnos unos a otros con la esperanza de que estarán mejor. Somos pecadores, hermano, y de lo que nos quejamos es mucho menos de lo que merecen nuestros pecados. Y de eso se trata el sermón. Es muchísimo menos. Si Dios nos pagara
Conforme serán nuestros pecados, hermanos, estaríamos peor. Las cosas que nos estuvieran pasando serían peores. Entonces debemos estimularnos unos a otros con la esperanza. Debemos quejarnos a Dios y no de Él. ¿Sí me entiende? Quejarnos a Dios y no de Él. En tiempo de calamidad somos dados a reflexionar en los caminos de otras personas y a echarles la culpa. Pero nuestro deber es investigar y examinar nuestros propios caminos, nuestros propios corazones y volvernos del mal a Dios. Nuestro corazón debe ir con nuestras oraciones. Si las impresiones internas no concuerdan con las externas, nos burlamos de Dios y nos engañamos a nosotros mismos. Hermanos, 3 capítulos el día de hoy. Primer capítulo, todo por el mandato de Dios. Todo por el mandato de Dios. Segundo capítulo, no tenemos derecho a quejarnos o a lamentarnos, que es el verbo que se utiliza acá, lamentarnos, pero es una queja. Y el tercer capítulo, laméntese en su pecado. Primer capítulo, hermanos, todo por mandato de Dios. ¿Quién será? Dice los versos 37 y 38, mire. ¿Quién será aquel que diga? Mire, hermano, y yo creo que muchas veces hacemos esto. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo, y escúcheme bien, perdón, lo malo y lo bueno, o sea, lo malo también. Ya vamos a ver, lo malo también sale de Dios, y ahorita vamos a explicar de qué se trata eso, pero téngamela ahí. Todo cuanto pasa en el cielo y en la tierra, hermanos, todo, hermanos, escúcheme bien, todo absolutamente, dice que no se cae una hoja sin la voluntad de Dios. Sucede por el mandato divino, hermanos. Claro, hay una voluntad activa, es decir, Dios ejecuta, mete su mano, pues, así, activamente, pero también hay una voluntad de Dios permisiva. Pero al fin y al cabo, hermanos, es voluntad de Dios, porque Dios es el único que tiene el poder para impedir cualquier cosa. Y si Él permite que el mal avance, es porque es su propia voluntad que así sea. Y también lo bueno y también lo malo, hermanos. No solo lo bueno viene de Dios, también las cosas malas vienen de Dios. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Bueno, los falsos profetas dicen eso. Hay juicio, el mundo está en juicio. Y ¿sabe qué? Y la iglesia de Dios está en juicio. Porque el juicio de Dios comienza primero por su casa. Y una iglesia, una congregación que lleve un año sin reunirse, yo no sé si no sé cómo no se pueden dar cuenta que es un juicio de Dios. Que lleven un año sin permitirles congregarse y no se puedan congregar. Estoy hablando de congregaciones individuales también. Y que solo se estén reuniendo por internet. Eso es un juicio de Dios. He aquí vuestra casa os he dejado desierta. Que no. Entonces, ¿quién será aquel que diga que el Señor no mandó? Que no haya querido, decretado, determinado. Hermanos, nada escapa a su conocimiento. Nada, hermanos. Nada ni nadie puede resistir a su voluntad, controlar su poder, frustrar sus consejos o contrarrestar sus designios. Cualquier plan que los hombres formulen para obtener riquezas, o ya sea para obtener poder, honor, hacer daño a otros, prolongar sus propias vidas o perpetuar sus nombres para la posteridad, contrarios al propósito de Dios, no tendrán éxito espiritualmente. Y si llegan a tener algún éxito terrenal, es porque Dios ha determinado que así sea, hermanos. Y vamos a ver los ejemplos. Hay muchos ejemplos en las escrituras, pero traje dos. El tema de los hermanos de José con José y la crucifixión de Cristo. Vamos a ver al primero, en Génesis 50, del 18 al 20, cuando José es vendido como esclavo a Egipto por sus hermanos. Creo que todos conocemos esa historia. Génesis 50, del 18 al 20, ya sucede toda la historia. Ya los hermanos de José se dan cuenta que José era el segundo gobernador de Egipto. Y llega, mire lo que pasa acá, hermanos. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?
vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, hermanos. Esta es la cita característica, hermanos, cuando se estudian los atributos de Dios, para estudiar la providencia de Dios, hermanos. Hermano, ¿para qué sirvió todo? Lo vendieron como esclavo, fue terrible. Sirvió para que José después fuera gobernador de Egipto, para traer a todos los 72 judíos o de su familia que estaban todavía exiliados, y vienen y los trae para acá, a Egipto, para que los judíos se multiplicaran. Y 400 años después ya cambian los faraones, hay otros reyes, son subyugados, y el Señor los libere 400 años después de Faraón y de Egipto. Pero hermano, no solamente para esa historia allí, todos coinciden en que eso es un tipo de la liberación del pueblo de Dios del pecado, hermanos. Todos los teólogos consiguen consideren eso, y es evidente porque siempre se muestra como ejemplo. Faraón es comparado con Satanás, Egipto es comparado con el mundo. ¿De qué nos libera Dios? Del hombre fuerte, Satanás, de Egipto, del mundo. Es tipo de nuestra liberación, hermano, en nuestros pecados. Es tipo de Cristo con su pueblo. Es tipo de la providencia de Dios, y es tipo de la soberanía de Dios. O más bien, ahí se manifiesta la providencia y la soberanía de Dios, hermano. Ustedes pensaron hacerme mal a mí, pero Dios lo encaminó en bien. ¿Sí me entienden? Y no es que no le haya dejado pasar por tribulaciones, como muchos creen que pasa. Y aquí la historia, el fondo de esta historia no es, uy, Dios mío, me va a pasar en tribulaciones porque después me va a poner de presidente de la república, como enseña la teología de la prosperidad. No, hermano, eso no es importante allí. Esa historia no es la importante. Veamos lo de Cristo. Hechos 2, 22, 24. Todos sabemos que Cristo fue entregado por judíos al imperio romano y por medio del pueblo, por el pueblo de Israel en ese momento. Mire, Hechos 2, 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, le está hablando a los judíos, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, está hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. ¿Sí? Es verdad que los judíos se entregaron a Cristo. Es verdad que el imperio romano padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Es verdad que el pueblo dijo, crucifícale, crucifícale. Es verdad que prefirieron a un homicida como Barrabás que a Cristo. Pero todo esto, hermano, nos dice las Escrituras que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano. Ahora, el hombre sigue siendo responsable. No porque Dios esté detrás de todo, el hombre tiene excusa de su pecado. Porque dice, es imposible que vengan tropiezos, pero hay del que los ocasione, hermanos. ¿Para qué sirvió toda esta historia? Pues hermano, esta es la historia más importante de la Escritura, es el centro del Evangelio, el centro de la Biblia, para el cumplimiento de las promesas del Mesías prometido, porque dice determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No es que Dios miró, vino el Mesías y ahorita lo van a matar, ¿qué vamos a hacer? No, eso estaba desde antes de la fundación del mundo, determinado. Para salvar a su pueblo, nos muestra la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo, para librarnos del pecado. Dice Dios, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por él. Dios no perdió en la cruz, no es como dice Francisco, el fracaso de la cruz, no, fue la victoria de la cruz, porque allí clavó nuestros pecados, hermanos.
Hermanos, sea lo que sea que el hombre piense, no importa, sea lo que el hombre planee, maquina, manipule, la voluntad soberana de Dios siempre permanecerá. Amén. Dice el proverbio, 2 proverbios: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Hermanos, Él determina las cosas buenas y malas, y eso es importante, porque el falso evangelio de hoy no nos enseña eso. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Dice John Hill: como Dios ha dicho y determinado su voluntad, incluso lo malo. No la maldad del pecado, de la culpa. Dios no es el autor del pecado, por supuesto. Esto no sale de la boca de Dios, pues está prohibido y condenado por Él mismo. Mucho menos es el autor o tentador de Él. Pero no es sin su conocimiento el pecado. ¿Sí me entiende? No es que Él lo creó. ¿Sí me entiende? No es que Él hace el pecado, porque entonces Él pecaría o tentaría, y Dios no tienta a nadie, dice la Biblia. Sino en cierto sentido sin su voluntad. No con su voluntad de aprobación. Él no aprueba el pecado, pero sí con su voluntad permisiva, lo permite. ¿Sí me entiende? No es que Él diga, no es que Él quiera que yo peque, pero me deja pecar. Es más, muchas veces me entrega una mente reprobada, al impío lo entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, pero el que lo hace es el impío. Pero Dios lo permite, porque Dios podría intervenirlo perfectamente. La soberanía de Dios, hermano. Si usted tiene problemas con la soberanía de Dios, usted no conoce a Dios. Por lo menos no al Dios de la Biblia, conoce otro Dios, pero no al Dios de las Escrituras. Los males aquí se refieren a los juicios de Dios, al castigo infligido por pecadores y a su propio pueblo. El mal y la aflicción, o las dispensaciones adversas y la providencia, todos son por su voluntad. Ha determinado cuál será el tipo y naturaleza de ellos, la medida, hasta dónde llegarán, cuánto durarán y el fin y uso de ellos. Hay mal, el Señor va a determinar cuánto dura, qué tanto, hasta cuándo, cómo, todo ese tipo de cosas, hermanos. Pero, hermanos, también todo el bien proviene de Dios, por supuesto, eso sí nadie lo va a negar. Que es la bondad misma, Dios es el sumo bien. Todo fue creado bueno, criaturas y creación, pero el hombre se buscó muchas perversiones. Dice Eclesiastés: todo lo bueno es la providencia, todas las cosas buenas temporales, la conservación del ser humano. Estoy hablando del ser humano en general, no solamente del cristiano. La habitación donde vive, su comida, su vestido, su salud, su sustento. Larga vida, hermano. Aún los impíos tienen larga vida. Todo es por el designio de Dios y de acuerdo a la determinación de su voluntad. Todas las cosas buenas espirituales son prometidas y preparadas por Él en pacto. El gran bien de todos, y este es el mejor de todos, la salvación por Jesucristo. Dios ha designado a su Hijo, ha fijado el tiempo y todas las cosas relacionadas con Él. El llamamiento eficaz del pueblo de Dios, de sus redimidos, está de acuerdo con su propósito y gracia. Las personas que le predicaron a usted, el tiempo, el lugar, los medios, todo, absolutamente todo. Pero también, hermano, la gloria y la felicidad eterna, el reino preparado, la corona y la herencia reservada en los cielos. Todas las cosas buenas en el tiempo y en la eternidad son como Dios lo ha declarado, hermanos. Vamos a ver primero lo bueno. De la boca del Señor dice, no sale lo malo y lo bueno, pero quiero arrancar por lo bueno. Vamos a arrancar por lo bueno. Deuteronomio 8, del 11 al 18. Del 11 al 18. Le está hablando al pueblo para que tengan presente esto antes de entrar a la tierra prometida. Deuteronomio 8, 11, 18. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen,
y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar. Mire, todo esto lo venía haciendo Dios. Te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mire, todo eso lo hace el Señor. Y el hombre, como es perverso, dice, y digas en tu corazón, no, espera, es que se me torció acá. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que hace el hombre. Sino, y el pueblo de Dios, yo soy rica, dice la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, yo soy rica, yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mi poder y mi fuerza, la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Hermanos, aquí vemos varias cosas. La palabra habla de mandatos, decretos y estatutos, fueron dados por Dios. Es la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ahí está hablando obviamente del Antiguo, pero por supuesto que toda la palabra es inspirada por Dios y viene de Dios. El mensaje de salvación, el Evangelio de Cristo, sus mandamientos. Lo terrenal nos muestra aquí que comas y te sacies, edifiques buenas casas y las habites, tus vacas, tus ovejas se aumenten, plata y el oro se multipliquen, todo cuando tuvieres se aumente, todo lo terrenal, hermanos, lo material, la prosperidad, lo económico, también viene del Señor. Sí, yo sé que el diablo está ahí, hermanos, pero Dios lo permite, ¿sí me entienden? Y cuando es al pueblo de Dios, Dios muchas veces es activo lo que Él hace, o la gran mayoría de las veces. Espiritual también, dice, te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Les explicaba, fuimos liberados del yugo del pecado, de la esclavitud del mundo, del yugo de Faraón, de Satanás, la salvación y liberación del pecado y el mundo, la providencia, vemos acá, todas estas cosas son buenas, hermanos, todas estas cosas son buenas. Dice que te hizo caminar en el desierto, grande y espantoso, por medio de había serpientes ardientes, escorpiones, tenían sed, no tenían agua, pero Él sacó agua de la roca del pedernal, le dio maná en el desierto, la providencia de Dios, sustentando al pueblo de Dios, en el cuidado que Dios tiene de nosotros aquí, cuando nos libera de nuestros enemigos, de la tentación, nos da provisión, habla de las serpientes, escorpiones, representan los enemigos. Hermanos, y también las pruebas son buenas, porque la fe se fortalece por medio de las pruebas. Cristiano quiere fortalecer su fe, cristiano necesitamos pruebas. Eso es así, hermano, no existe otra manera. Dice, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Dice allí, pues hermano, porque las pruebas, dice que nuestra fe debe ser purificada como el oro. Hermanos, todo lo bueno viene de Dios. Toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda dádiva y todo don perfecto. Bueno, hermanos, ampliemos un poquito más. La fe es un don de Dios. La fe no es del hombre, la fe es dada por Dios. El arrepentimiento, y con las escrituras lo podemos demostrar, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obra. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. El arrepentimiento, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Dones, Dios da dones. Talentos, Dios los da. Nuestras bendiciones, la providencia, nuestro cuidado, la gracia, Jesucristo, el Evangelio. De su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. Todo lo bueno viene de Dios. Todas estas cosas. La fe, hermanos, también viene de Dios. Veíamos hace 8 días, la fe no es el don del pecador a Dios.
Es el don de Dios para el pecador. Hermanos, y Dios hace bien incluso al impío, como venimos hablando. Bueno, no hemos dicho, bueno, más bien expliquémoslo. Hace el bien incluso al impío con su gracia común. ¿Qué hace? Dice Mateo 5:45. ¿Qué hace salir su sol sobre malos y buenos? ¿Y qué hace llover sobre justos y injustos? La gracia común. Usted puede ser aborrecedor de Dios, pero aún así está recibiendo misericordia de Dios todos los días. Usted abre su nevera y come, bueno, ya sabe de dónde viene eso. Todo lo que respira, alabe a Dios. Amén. Pero el impío no lo alaba. Hermanos, el impío recibe cuidado, lo cuida. ¿Cuántas veces impíos no han sido librados de la muerte y no son cristianos? Alimento le da todos los días, salud, prosperidad. Si aplica principios bíblicos le puede ir muy bien. Hay naciones prósperas, hermano, que aplican los principios bíblicos y les va bien. Trabajo le provee, dinero, larga vida, hijos, dones, también tienen talentos. O es que los impíos no tienen dones y talentos. Los tienen, hermano. Son talentosos muchos de ellos. Misericordia, gracia común. Pero hermano, y aquí es donde me quiero enfocar más, lo malo, porque yo creo que nadie tiene problema con estos argumentos de lo bueno. Porque como Dios es amor, Dios es misericordia, y solamente Dios es amor y Dios es misericordia, pero de Dios también viene lo malo, hermanos. También de Él viene, vamos a Isaías 45 del 6 al 7. De Él viene también, de Él no solo viene la luz, de Él también vienen las tinieblas. No solo la paz, sino la adversidad, hermanos. Isaías 45 del 6 al 7. Le está hablando a Ciro. Isaías 45 del 6 al 7. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone. Dios quiere que sepamos eso. No hay que ocultarle al impío eso. Hay que decirle al impío eso, que no hay más que yo. Y mire por qué. ¿Y cómo explica que no hay más que Él? Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago paz y creo adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Lo bueno, hemos dicho algunas cosas. Dice luz, paz. Bueno, sol, lluvia, alimentos, provisión, prosperidad, nacimientos, o sea, nacimientos terrenales, bueno, también espirituales, paz, tranquilidad. Dios da esas cosas, pero hermano, también da lo malo. De Dios vienen los huracanes, hermano, los terremotos, los maremotos, los truenos, nos lo dice la Biblia, las catástrofes, las muertes, las hambres, las pestes, las enfermedades, las pérdidas y las guerras. ¿No cree, hermano? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que nos dicen las escrituras, hermano. De Dios viene todo eso. Claro, el hombre puede hacer cosas malas y hay consecuencias de esos pecados, pero Dios está detrás de todo eso, hermano. ¿Sí me entienden? Pero Dios también muchas veces manda juicios, manda pestes, lo hace, hermanos. Hay un terremoto, ¿quién puede mover el mar, hermanos? ¿Quién puede mover el mar? Todas esas cosas vienen del Señor. Pérdidas, hermano, materiales, pestes. Mira el COVID, hermano. Aunque eso no es una peste, por lo menos no es una pandemia, aunque hayan cambiado los conceptos hace algunos años para decir que es una pandemia, porque una pandemia en teoría es por letalidad. Es decir, que yo diga, me dio y tengo más posibilidades de morirme. De 2 muere 1, pero de acá de 100 muere el 1.5. Y eso, porque usted sabe que las cifras normalmente están infladas. Pero viene Dios, Dios lo permite. Que lo hayan creado en la China, en Wuhan, no importa, hermano. Allá estaba Dios permitiéndolo, porque Dios había podido impedirlo y frustrar los planes. Hermanos, todo lo que pasa, miren lo que dice Amós 3:6, todo lo que pasa en las naciones, escúchenme bien, Dios lo ha hecho. Ya sea que lo permita, ya sea que lo establezca, ya sea que lo haga para juicio o para providencia de su pueblo.
Hermano, es tremendo. Amós 3:6. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Mire, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Guerras, pestes, hambre, marchas, protestas, alborotos, injusticia, maldad, reyes malos. Ya sé, obviamente Dios no es el autor del pecado, pero lo permite, el corazón se endurece, lo deja, lo entrega. Son juicios de Dios sobre esos pueblos, sobre esas naciones, sobre esas ciudades, sobre lo que sea, hermano. A Dios nada toma por sorpresa, hermanos, nada, nada. No podemos sorprender a Dios. Andrés Corson dice eso, que usted puede sorprender a Dios. Eso se llama ateísmo abierto. Quiere decir que Dios no conoce todo. Eso es una herejía tremenda, hermanos. Eso es desconocer a Dios totalmente. Dios ejecuta, o sea, lo que pasa en el final lo ejecutó desde el principio, hermanos. Dios no va tomando decisiones por ahí. Claro que toma, pero ya han sido previas desde antes, ¿sí me entiende? No tiene planes B, hermanos. No lo tomamos por sorpresa. Hermanos, en Segunda de Crónicas nos muestra que Dios puede turbar y afligir a su pueblo. Segunda de Crónicas 15, 5 al 6. Nos muestra, hermanos, que Dios puede turbar y afligir a su pueblo por su pecado, con toda clase de calamidades, como había hecho con Judá, antes que Asa hiciera las reformas religiosas. Mire, en aquellos tiempos no hubo paz. El pueblo estaba terriblemente, Judá, reyes malos, idolatría, herejías, bueno, de todo. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Es Dios, hermano, es nuestro Dios. Les decía, Judá tenía reyes malos, falsos maestros, persecuciones, opresión, tiranía, muerte espiritual, idolatría y herejía. Bueno, hermano, si hoy esa es la realidad de la iglesia o de cualquier nación, pues Dios extrae eso. ¿Hay reyes buenos? No, reyes perversos o presidentes perversos. Falsos maestros, hermano, pululan. Persecuciones a la iglesia, pues ya las estamos viviendo. Opresión, imagínense. Tiranía, imagínense. Hasta pedir permiso hasta para respirar, hermanos. Muerte espiritual, pues imagínense, puros cadáveres andantes. Idolatría, imagínense, asómense por allá, mira quién está consagrada esta ciudad. Los lugares altos, como nos hablaba en Israel. ¿Y qué debía haber hecho un rey bueno? Tumbar los lugares altos. Pero aquí los dejan, aquí hay que respetar. Sí, yo sé, esos reyes paganos no van a hacer nada, porque no conocen a Dios. Pero un rey bueno debería hacer eso. Hermanos, Dios establece los castigos. Prestemos atención a Él. No es un juego. Dice también Miqueas: la voz de Jehová aclama la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo. ¿Y quién lo establece? ¿Y quién lo establece? Prestad atención al castigo. ¿Y a quién lo establece? ¿Y quién lo establece? Dios no solo nos bendice con cosas materiales o temporales. Lo malo que nos pasa también viene de Él, hermano. Recibiremos solo lo bueno y no lo malo. Mire lo que dijo Job, sé que todos lo conocen. Y él le dijo, acuérdese cuando la mujer de Job, que actuó neciamente en ese momento, le dice, maldice a Dios y muérete. Job le responde eso. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué había tenido Job? Pérdidas materiales, todos conocen la historia. Bienes habían perdido, todo, estaba en pobreza, se le habían muerto sus seres amados, hijos, enfermedad, aflicción, y además de eso, hermano, una esposa necia. ¿Se da cuenta, hermano? Y todo. Mire, hijo, aunque fue Satanás el que vino, se presentó delante de Dios, aunque fue así, la Biblia nos dice que todo eso provenía de Dios, hermano. Dios lo permitió para probarlo.
para mostrarnos a nosotros el ejemplo, para que no lloremos y estemos lamentándonos cuando nos pasen cosas, porque hermano, si algo le pasó a alguien tremendo, fue lo que le pasó a Job. Hermano, la Biblia nos dice que Dios puso al hombre que naciera para la aflicción. También lo dice Job, porque la aflicción no sale del polvo. Mire, la aflicción no viene del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Y quién da la vida? Dios. El hombre nace para la aflicción, hermanos. Así es, hermano. Y más si somos creyentes, se lo quiero decir. Porque estas cosas, dijo Cristo, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Hermano, así es. Es un desierto, hermano. Esto no son camas de plumas, almohadas de plumas, rosas. No, hermano. Olvídese. Váyase a escuchar a Marcos Witt. Váyase a escuchar a Jesús Adrián Romero. Allá le van a hablar de todas esas cosas. En el mundo tendréis aflicción, cristiano. Pero sabe que confiad que Cristo ha vencido al mundo, hermano. Y ahí es donde nos aferramos. Muchas turbaciones tenemos. Pero hermanos, si usted y yo somos creyentes, lo que se ha propuesto en nosotros, Él lo hará, hermanos. Nada podrá detener su mano. Y también dice Job, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. Por lo cual yo me espanto en su presencia cuando lo considero. Tiemblo a causa de Él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el omnipotente, hermanos. Hermano, cuando estamos viviendo aflicción, es la mano de Dios sobre nosotros, hermano. Pero hermanos, no nos podemos quedar en eso, porque usted va a decir, no, pues me va a quedar toda la vida lamentándome. Sí, Dios me aflige y como el hombre nació para aflicción, yo tengo que estar toda la vida así. No, hermano, eso no es lo que enseña acá. No, segundo capítulo, no tenemos derecho a lamentarnos ni a quejarnos. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Hermanos, el hombre no, estamos en el segundo capítulo, el hombre no debe lamentarse por los designios soberanos de Dios. Él sabe, Dios sabe lo que hace y es bueno y justo. No podemos pretender darle consejo, hermanos. Mira, hermanos, vamos a Lamentaciones otra vez 3 y vamos a leer del 1 al 20, hermanos. Vamos a ver la queja de Jeremías. Mira, ahí la palabra ¿por qué se lamenta? Quiere decir murmurar, inquietarse, enojarse. Así lo había hecho el profeta. Y es un representante, es como representante también de la iglesia. Es un tipo de lo que nosotros muchas veces hacemos. Pero no es que esté bien, hermano. No es que esté bien. Y ya vamos a seguir desarrollando que no es que esté bien. Que usted pueda, Jeremías se quejó, entonces yo tengo derecho a vivir quejándome toda la vida. No, hermanos. Mire, Lamentaciones 3 del 1 al 20. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Tremendo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Está hablando Jeremías, el profeta Jeremías. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel. Quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Mire, todo Dios, todo el Señor, está diciendo que es Dios el que lo hizo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. ¿No me escucha Dios? Bueno. Cercó mis caminos con piedra labrada. No da salidas. Muchas veces el Señor no permite la salida. Torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó. Me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajencos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza.
y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Hermanos, Dios se airó con Jeremías, con el pueblo, lo azotó con el látigo de su enojo, dice allí, lo mandó en tinieblas y en oscuridad, lo vemos en el verso 2 y en el verso 6, dice que su mano estuvo sobre él todo el día, verso 3, dice que lo afligió el cuerpo, la carne y los huesos, estaba enfermo, decaído, verso 4 lo dice, pero también no solo eso, sino el alma, lo mantuvo en amargura, trabajo y ajenjo, versos 5 y 15. Sin salida lo cargó, dice que lo cercó por todos lados, aumentó sus cadenas, cerró sus caminos. Eso está en el verso 9 también. Quitó de él su oído, torció sus caminos, lo despedazó, lo asoló. En el verso 11, quitó la protección de sus enemigos, dice que fue burla y escarnio de sus enemigos. Estuvo sin paz, se alejó del bien y lo llenó de males, hermano. Estaba lleno de males. Dice al final, en el 17, que perecieron sus fuerzas y sus esperanzas. Pero hermano, por favor, revise lo que sigue allí en el verso 19. Clama al final al Señor. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del aliel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Entonces, hermano, él empieza ahí a partir del verso 20 a darse cuenta que no tenía por qué lamentarse. Hasta llegar al verso 37 que dice, o 39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Todo esto viene de Dios. Y si yo soy hijo de Dios, está la mano providencial de Dios. Y aunque sean malas las cosas a nuestros ojos, son buenas finalmente. Hermanos, vemos también que Elías quiso morirse. Ustedes lo leen en las escrituras, en Primera de Reyes 19:4. Elías le dijo a Dios que le quitara la vida. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo del enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Tremendo, hermano, pero el Señor no se lo permitió. Y aquí es importante, no se suicidó, él dependía del Señor. ¿Sí me entiende? No es que él fue y se quitó la vida, él le dijo, quítame la vida, pero el Señor no se la quitó. Él se sometió a la voluntad soberana de Dios. Y miren lo que dice el verso 5. Después de lo que le acabo de leer, dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y de aquí, luego un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Ya no se queje más, no le voy a conceder esa petición. Dios lo anima a que se levante y siga corriendo. Un suicida, hermano, que llegue a lo que llegó, es porque Dios se lo permitió. Y fue un juicio para él. No vemos ninguna historia en las escrituras de un hombre suicidándose creyente, hermano. Jonás también pidió lo mismo. Pidió al Señor que le quitara la vida. Pero Dios cuestiona su lamento. Dice allá en Jonás 4, del 3 al 4. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Quítame la vida, hermanos. O sea, Jonás había podido irse a clavar un cuchillo, lo que fuera, hermano. Lo podía hacer, ¿no es cierto? Pero él dependía de Dios, Jehová, quítame la vida. Jonás tampoco tomó su vida en sus manos. Él no se suicidó. Dios lo hace entrar en razón, hermanos. Sigamos avanzando. Recuerden lo de la mujer de Job. Ella se lamenta pecaminosamente de los designios de Dios y aconseja a Job rebelarse contra Dios. Le dice, maldice a Dios y muérete, hermanos. Le dice, muérete. Es una mujer necia, hermano, y ojalá nunca en la vida vayamos a actuar así cuando estemos en pruebas, hermano. La mujer de Job no dijo, ven, miremos qué nos quiere enseñar Dios, por qué nos está pasando lo que nos está pasando. No, ella fue y se fue contra Dios, contendió contra Dios. Fue una mujer necia, rebelde, se llenó de amargura y contendió contra el Señor. Hermanos, la queja contra Dios lleva a algunos a desear quitarse la vida. Aún creyentes, hermano, pero el creyente genuino jamás, escúcheme bien, jamás
va a tomar la vida con sus manos. Y el creyente genuino son momentos puntuales en los cuales siente eso, hermano. Inmediatamente el Señor lo saca de eso. No me venga a sacar a Jonás, a Job, a Elías como ejemplos de suicidas, hermano. Hermano, la queja contra Dios puede llevar a algunos a quitarse la vida, a los impíos por supuestamente, pero muchas veces no podrán si Dios no lo quiere. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos, porque Dios finalmente está detrás de todo. Hermanos, puede haber momentos difíciles, hermano, yo lo sé, y el cristiano muchas veces está afligido, pero nada nos puede llevar al desespero. Nuestra actitud al final, y por qué más bien no deberían leer siempre, en lugar de poner las historias de Job, nuestra actitud al final debe ser como la de Job después de eso. En Job 13, ¿por qué quitaré yo mi carne con mis huesos y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé de él, delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío, hermanos. Hermanos, esa debe ser la actitud al final. O sea, un suicida, un pastor que apruebe eso, hermano, una iglesia que enseñe eso. Hermano, eso es imposible que un cristiano haga una cosa como esas, porque no es cristiano, hermano. Así de sencillo, así hubiera ido a la iglesia 40 años, hermano. No tenía fe, no tenía esperanza. No puede decir como Job, él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Alguien que se suicida demostraría al final de sus días que era un impío. No nos lamentemos, hermanos, no nos quejemos. Menos nosotros, hermanos, que somos salvos de la ira de Dios. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Y hermano, y leamos, vayas otra vez a Lamentaciones 3 del 21 al 33. Y veamos, hermanos, cómo, ¿por qué Jeremías dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Mire, se lo voy a leer después de la queja. Y mire lo que empieza a concluir Jeremías. Por eso usted y yo no tenemos derecho a quejarnos. Más bien debemos mirar las misericordias de Dios. Y dice Jeremías, mire, esto recapacitaré en mi corazón. Verso 21. Por lo tanto, esperaré. Hay que tener paciencia. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mire, no decaímos, hermanos. El suicida cayó, hermanos. Apostató finalmente de la fe. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová, estoy en el verso 25. A los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su mano en el polvo por si aún hay esperanza. De la mejilla al que hiere y se ha colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre, hermanos. Nos soltará por un tiempo, hermano, nos afligirá. Pero antes, dice el verso 32, si aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea, es como voluntariamente, es como sin causa. Hay una causa por la cual Dios nos aflige siempre, hermano. Y créame, hermano, que siempre debe estar ligado con el pecado. Está trabajando algo en nosotros. ¿Sí me entiende? Algo debe estar trabajando en nosotros. La fe, bueno, cualquier cosa. Dice John Hill, aquí o sea, estoy diciéndoles que el hombre no tiene derecho a quejarse. Y mucho menos si somos creyentes. Aquí lo comprueba él mismo, porque la misericordia y compasión de Dios nunca falla y se renuevan diariamente, y el Señor mismo es la porción de su pueblo. Él es bueno con los que le buscan
y bueno es esperar en silencio la salvación de Dios y llevar el yugo con paciencia. Y a pesar de afligir a los hombres, Él también se compadece de los que están bajo aflicción. Todo es soberanía de Dios. Él hace según su voluntad y de Él proviene todo el bien y todo el mal. No hay que quejarse ni murmurar de Él ni contra Él por nada de lo que haga. Ni los hombres deben enfadarse, preocuparse o lamentarse por su propia adversidad o por la prosperidad de los demás, como si ningún caso fuera como el suyo o no tan malo o tan malo. Muchas veces decimos, no, es que ustedes no me entienden, a mí es el único que me ha pasado eso, es que usted no entiende mi caso. Hermano, no, esa queja no existe, hermanos, para un cristiano. No existe para un cristiano esa queja, hermanos. Porque la Biblia dice que no tenemos ninguna tentación que no sea común al género humano, hermanos. Alguien más la ha padecido. Y aunque nadie en la iglesia la haya padecido igual alguien la tuvo que haber padecido en otro lado, la está padeciendo, hermanos. No es de hombres, dice John Hill, o sea, no es de varones o de mujeres valientes, razonables y maduros comportarse así. Deben entregarse como hombres y comportarse como tales. Un hombre consciente que Dios lo cuida y visita en todo momento con su bondad continuamente. Un hombre pecador que se ha hecho indigno del menor favor. No merecemos nada finalmente. Y sin embargo, tal es la misericordia, el favor y la buena voluntad de Dios para con el hombre que ha provisto a su propio Hijo para que sea su Salvador. Por tanto, entre las criaturas de Dios no tiene razón para quejarse de Él. Es un hombre viviente también, en un sentido natural por un lado, es sostenido en vida por el Señor y tiene las misericordias comunes de la vida. Salud en la tierra, está fuera del infierno, no se le ha cumplido que la paga del pecado es la muerte y se vaya de una vez para el infierno. O sea, literalmente, donde merecería estar o donde mereceríamos estar. Por tanto, deberías más bien alabar y no quejarse. Y especialmente si es un hombre vivo espiritualmente, es decir, si somos creyentes verdaderos, con vida espiritual implantada, con Cristo viviendo en nosotros, y su vida está escondida con Él en nosotros, y tiene derecho a la herencia y en la vida eterna, hermanos. Hermanos, Jeremías no tenía derecho a quejarse. Él entra en razón. Él vio las misericordias, vio que era salvo, perdonado, y fuera de eso escogido como profeta de Dios, hermano. No tenía ningún derecho a quejarse. Sigamos, hermanos. Sigue diciendo John Hill. Dice, si es un hombre malvado y es castigado por sus pecados, no se comete ninguna injusticia. No tiene motivos para quejarse, y especialmente de su castigo en este mundo, que es mucho menor de lo que merecen sus pecados, hermanos. Y si es un hombre creyente, un buen hombre, y es castigado por sus pecados, tampoco debe quejarse por este castigo o por estos castigos, ya que es el castigo de un padre por amor y por su bien. Hermano, no hay derecho, no tenemos razón para quejarnos delante de Dios. El hombre peca insensatamente, hermanos, ignorando quién es Dios, y fuera de eso le echa la culpa y se irrita contra Él. El alma sin ciencia no es buena, dice Proverbios, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Entonces, hermano, el hombre en general peca obstinadamente. El hombre en general ama el mundo, ama el libertinaje, ama la inmoralidad, es incrédulo. El hombre en general excluye a Dios. Lo excluye a Dios de sus oraciones, de sus trabajos, de sus negocios, de sus empresas, de la educación de sus hijos. Lo excluyen del gobierno, lo excluyen de la ciencia. Rechaza la ley el hombre. Odia sus mandatos. Incluso la misma iglesia los odia. Rechaza a su hijo. Rechaza además el camino de salvación. Y fuera de eso, se irrita contra su corazón contra el Señor. Así es el hombre, así es el mundo. Pasa una catástrofe. ¿Y dónde estaba Dios? Todo el tiempo lo dicen, hermano. ¿Y dónde estaba Dios? Bueno, hermanos, es una nación entregada a los ídolos. Es una nación
llena de pecado, llena de inmundicia, hermanos. Antes agradezcan que no pasen cosas peores. Pecamos, hacemos lo malo y no queremos tener consecuencias. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Hermanos, no tenemos derecho a quejarnos. No tenemos derecho a tomar nuestra vida con las manos. Debemos dar más bien alabanza al Señor que nos salva. Mire lo que dice Isaías: porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Hermanos, y aunque Dios haya amargado nuestra alma, mire, hay veces Dios aflige, hermanos, hay muchas razones por las cuales Dios aflige. Hay veces es por pecados específicos de usted y míos, hermanos. Hay veces es así. Hay veces puede llegar una enfermedad por causa del pecado. Pero hay veces no, hermanos. Pero aún así, el Señor está trabajando en algún pecado. ¿Sí me entiende? De todos modos, el Señor está trabajando. O hermano, listo, usted no hizo nada y se metió, le pasó una prueba. Bueno, ¿y para qué son las pruebas? Pues para aumentar la fe, para confiar más en el Señor, para orar más. Entonces, que ahí también hay pecado, hermanos. O sea, siempre es, por eso dice la palabra de Dios, que a los que aman a Dios, todo les sobra para bien, hermano. Aunque Dios haya amargado nuestra alma, hermanos, Él tiene derecho, hermanos. Es mejor callar, debemos humillarnos a Él. Hagamos como Job, aferrémonos a Cristo, nuestra justicia. Mire qué bonito, hermano. Job 27 del 1 al 6. 27 del 1 al 6, vaya, leámoslo. Job 27 del 1 al 6. Job 27 del 1 al 6. Vive Dios que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Amén. Porque estaba aferrado a Jesucristo. Estaba aferrado, mi justicia tengo asida. Estaba aferrado a Cristo, asido de Cristo, a su justicia que es por la fe y no por la ley. ¿Sí me entiende, hermano? Estaba asido a la justicia de Cristo. Entonces es mejor callar, aunque el omnipotente le haya amargado el alma y el omnipotente nos quita el derecho, hermanos, de quejarnos, como dice aquí Job. No nos lamentemos, no nos quejemos. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Y vamos al tercer y último capítulo. Laméntese el hombre en su pecado. Laméntese en su pecado. Hermanos, nuestro lamento no debe ser contra Dios y sus designios soberanos. Nuestro lamento debe ser contra nosotros, contra nuestros pecados, hermanos. Laméntese el hombre en su pecado. Allí puede traducirse, laméntese el hombre por o de sus pecados. Que es lo mismo finalmente, por sus pecados o de sus pecados. Si un hombre se queja, que se queje de sus pecados, de las corrupciones de su corazón, del cuerpo de pecado y muerte que lleva consigo, de sus iniquidades diarias, que se lamente por ello. Y si lo hace de manera evangélica, se alegra porque será consolado, hermanos. O sea, hermanos, nuestra tristeza, ¿en qué se convierte? En gozo, hermanos. Cuando nosotros, el Señor nos arrepentimos, lloramos, hermano, entra una paz a nosotros indescriptible. No me diga que no. Eso pasa. Váyase a Lucas 23, del 27 al 31, y vemos cómo el inconverso
el impío evidente o el falso cristiano se queja de las cosas terrenales y no de las cosas espirituales. Miremos el ejemplo de las hijas de Jerusalén que se lamentaron cuando Cristo llevaba la cruz. ¿Recuerdan? Lucas 23, 27 al 31. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no hará? Miren, les estaba diciendo, dejen de preocuparse por esta cruz. Fue hecho por el determinado consejo de Dios. Deje de preocuparse por esto, que esto va a dar vida, esperanza y salvación. Más bien, llore por sus pecados, llore por sus hijos. No se preocupe por esto, aunque haya sido injusto. Llore por sus pecados. Hermanos, estaban preocupadas por lo terrenal. Hermanos, no podemos estar preocupados por la paz terrenal, por la seguridad terrenal, por la prosperidad terrenal, por el dinero, por evitarnos problemas. Hermanos, no estamos queriendo tomar la cruz, estamos cuidando únicamente nuestra vida, hermanos. Hermanos, no lloremos por desgracias terrenales como las hijas de Jerusalén por Cristo al cargar la cruz. Mejor lamentemos los pecados y los de nuestros hijos. Lamente sus pecados si no es cristiano. Lamente los pecados de sus hijos si tampoco lo son. Lamente los pecados de su mamá, de su abuelita, de su tía, de cualquier ser querido. Lamente que no se hayan arrepentido, que usted no se haya arrepentido. Porque para eso Cristo murió en la cruz, para perdonar a los que se arrepienten. Porque si usted sigue así, como las hijas de Jerusalén, si usted sigue así, miren lo que les dice: comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados. Si en el árbol verde se hacen estas cosas, si en Cristo se hicieron estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y si sigue así, y si seguimos así, eternamente lamentaremos, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Usted puede venir a la iglesia, pero si no se ha arrepentido de sus pecados, verdaderamente está en condenación, debe lamentarse por sus pecados. Mire lo que dice Apocalipsis 16 del 8 al 11, la cuarta y la quinta copa de la ira. Apocalipsis 16 del 8 al 11. Hermanos, muchos lamentan, escúcheme bien, y muchos lamentan o lamentarán el ver o sufrir las plagas de Dios, pero no se arrepentirán o no se arrepienten, antes blasfeman su nombre. El cuarto ángel, dice el verso 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Se lamentaron contra Dios, se quejaron contra Dios. ¿Por qué, Señor, mandas estas cosas? ¿Por qué, Señor, que tiene poder sobre estas plagas? Y no se arrepintieron para darle gloria. Y sigue diciendo: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió en tinieblas, y se mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras,
y no se arrepintieron de sus obras. Cuando caiga el papado, hermanos, cuando caiga la ramera, ¿qué va a estar haciendo el creyente, hermano? Gloria a Dios, hermano. Eso dice la Biblia, Apocalipsis 18. Y van a estar otros viendo caer todo esto, viendo caer todos estos imperios, hermano, y no van a llorar por sus pecados. Van a seguirse lamentando sobre sus plagas. Van a decir, uy Dios, ¿usted cómo hace eso? Usted no tiene misericordia. El Papa es bueno, pobrecito, se viste de blanco, camina por el mundo, nos está diciendo que nos vacune. Bueno, todas esas cosas, hermano. Está queriendo hacer la paz mundial. Qué pecado con los sacerdotes, con los curas, con los obispos. Qué lástima con los idólatras, pobrecitos los idólatras, los que aman a María, qué pecado con ellos. Son idólatras, hermano. Blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus... Van a adorarles por sus plagas, no por sus pecados, no por las plagas y las úlceras de su pecado. Contiende el impío, el idólatra, las religiones, el ateo, el mundano, sus familiares, nuestros familiares, sus amigos, mis amigos. Y también ahí va a estar el falso cristiano y el terrenal, hermanos. Porque van a estar solo pensando en los edificios, en las cosas terrenales. Este lamento, hermano, y queja lleva a la muerte, el del pecado. Lamentarse el hombre en su pecado, este sí lleva a la salvación. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza que viene del mundo produce muerte. Produce muerte, hermanos. No se lamente por estas cosas. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Lamentémonos, hermanos, nosotros por nuestro pecado remanente, porque hay pecado remanente. Recordemos sus misericordias y gracias recibidas. Escudriñemos nuestro corazón, enderecemos nuestros caminos, lamentémonos de nuestros pecados. Jeremías entró en razón y lo hizo, el Señor oirá y no temamos, hermano. Váyase ahí a Lamentaciones 3, 40, 42 y 55 al 57. Dice Jeremías en Lamentaciones 3: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste, no nos pagó conforme lo merecíamos. Váyase al 55. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. En mi angustia invoqué a Jehová, como dice Jonás 2. Desde la cárcel profunda, oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. No temáis, manada pequeña, nos dice el Señor. Esdras 9, del 13 al 15, hermanos. Hemos pecado contra Dios y Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Él antes, hermanos, nos ha bendecido. Mire, Esdras 9, del 13 al 15. Esdras, Nehemías. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, mire, nuestras malas obras, y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este, hermanos. Merecíamos peor, hermanos. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones, el yugo desigual. No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos, sin que quede remanente ni quien escape. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Hermano, la única manera, recuerde el Sinaí, hermanos, la única manera de estar delante de Dios, hermanos, es por medio de la justicia de Cristo. No es posible estar así, pero Dios nos lo permite por medio de Cristo. Hermanos, mire, ellos
dice que lo que les estaba pasando era a causa de sus malas obras y de su pecado. Hermanos, no aprenderemos. Mire, dice, hemos de volver a infringir sus mandamientos. No aprenderemos, hermanos. No aprenderemos las pruebas que estamos pasando. No aprenderemos las tribulaciones que estamos pasando. No aprenderemos los pecados que hemos visto y que nos han exhortado, hermanos. No aprenderemos, hermanos. Hermanos, no podemos repetir pruebas. No deberíamos pasar. Debemos aprender de las pruebas, hermanos. Dios ha sido muy misericordioso. Volveremos a caer, hermanos. No contendamos contra Dios y sus designios, hermanos. Él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Callemos. Nadie que se endurece contra Él le irá bien. Yo prediqué sobre esa cita. Mejor lamentemos nuestros pecados y aprendamos de nuestros pecados, de nuestras pruebas, de nuestras tribulaciones. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre ante Dios? Si quisiere contender con Él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Mira, y sigue diciendo: Él arranca los montes con su furor y no sabe quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar. Él manda al sol, Él sella las estrellas. Él hizo la Osa, el Orión, las Pléyades. Él hace cosas grandes e incomprensibles. Él pasará delante de mí, yo no le veré. Dice, pasará y no lo entenderé muchas veces. He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién dirá, qué haces? Dios no volverá atrás. Dios no volverá atrás en su ira, y debajo de Él abaten a los que ayudan a los soberbios. Él abate a los que ayudan a los soberbios. Cuánto menos responderé yo y hablaré a Él palabras escogidas. Palabras escogidas. Iglesia, todo sucede por el mandato soberano de Dios, como vimos en el primer capítulo. Él tiene derecho a hacer lo que en su sabio consejo disponga, y lo puede hacer con nosotros. Cosas buenas o malas a nuestros ojos. Recordemos que a los que aman a Dios, les decía, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos recibido muchas misericordias, hermanos. Las pruebas terrenales no son nada, hermanos. ¿Cuál es su pecado, hermano? ¿Cuál es mi pecado? Porque estamos viendo que antes la mente es el hombre en su pecado. ¿Cuál es su pecado? ¿Cuál es mi pecado? ¿Es usted un cobarde? Laméntese en su pecado. ¿Es usted un temeroso? Laméntese en su pecado. ¿Es usted un perezoso para las cosas espirituales? Laméntese en su pecado. ¿Le da temor predicar? ¿No quiere predicar? Laméntese en su pecado. Usted es una mujer rebelde que no se sujeta a su esposo. Laméntese en su pecado. Usted es un hombre que no quiere ser cabeza en el hogar. Laméntese en su pecado. Usted es una suegra entrometida, laméntese en su pecado. Usted es un perezoso, laméntese en su pecado. Usted tiene excusas para todo, laméntese en su pecado. Usted es un negligente, laméntese en su pecado. Usted siempre vive arrastrado, laméntese en su pecado. Usted encubre sus pecados, encubre los de sus amados, los de sus hijos, los de los que más quiere en la iglesia. Laméntese en su pecado. Usted encubre sus propios pecados, yo encubro mis propios pecados. Lamentémonos en nuestros pecados. Usted es un conchudo, laméntese en su pecado. Usted tiene amor al dinero, laméntese en su pecado. Usted tiene amor al mundo, laméntese en su pecado. Usted es un tibio y es evidente, laméntese en su pecado. Sus oraciones son frías y lleva meses, semanas y hasta años. Laméntese en su pecado. Usted se congracia con el impío, laméntese en su pecado. Y hermano, aquí podríamos decir una lista interminable. Mejor laméntese el hombre en su pecado. Amén. Eso es lo que debemos hacer. Confesemos nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. El que encubre sus pecados jamás perdonará, pero el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. ¿Seguiremos encubriendo nuestros pecados? ¿Seguiremos quejándonos, excusándonos? Porque eso sí, para todo tenemos excusa. Nos exhortan y tenemos una excusa.
tenemos A, B, C, D para decir que no hemos pecado o que hay una justificación. No, hermanos, mejor laméntese en su pecado. Hemos oído la voz de Cristo y su evangelio día a día, semana a semana, domingo tras domingo, prédica tras prédica, exhortación tras exhortación. Que no seamos como los muchachos sentados en las plazas, ¿recuerda? Que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lloraste. Laméntese el hombre en su pecado. Hemos recibido mucho, hermanos. Perdón, hemos recibido mucho. Y hemos además recibido mucho menos, viéndolo en términos negativos, de lo que merecen nuestros pecados y rebeliones. No tenemos derecho a lamentarnos. No nos debemos lamentar por nada de lo que nos pase. Debemos lamentar nuestros pecados. Recuerde como decía Ezequiel, hermanos. Allí decía que tienen sello, ¿quiénes? Los que afligen su alma, los que están, se me olvidó la palabra que utiliza allí, los que gimen, hermanos, los que gimen. Tiene pereza para las cosas espirituales, laméntese en su pecado. Se duerme en la iglesia, laméntese en su pecado. Le vienen diciendo años los mismos pecados y no quiere entender porque justificamos todavía. Laméntese en su pecado. Eso debemos hacer. No ha sido un buen miembro de la iglesia, laméntese en su pecado. No ha sido un buen cristiano, laméntese en su pecado. No ha amado a sus hermanos, laméntese en su pecado. Tiene odio y rencor en su corazón, laméntese en su pecado. Lamentémonos, hermanos, de nuestros pecados. Lloremos amargamente, aflijamos nuestro espíritu. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Señor, yo te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor. Mira, Padre, perdónanos, Señor, porque aún no nos lamentamos como nos debemos lamentar, Señor. Yo te ruego, Señor, que nos hagas ver, Señor, no solo terrenalmente nuestros pecados o externamente nuestros pecados, sino internamente, Señor. Padre, mira, tus misericordias se renuevan día a día, mañana a mañana. No tenemos derecho a quejarnos, a lamentarnos por nada. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos, por favor. Te lo pido, Señor. Haznos ver el pecado, haznos llorar, afligirnos. Te lo pido, Señor, ayúdanos en todo, Señor. Cuánta cosa conoces tú de nosotros. Cuántas cosas nos has mostrado. Eso es gracia, eso es misericordia. Mira, tú eres soberano, tú nos puedes pasar por el fuego cuando quieras, como quieras. Y aún así, Señor, ha sido muy leve lo que hemos pasado. Señor, perdónanos cuando nos hemos quejado en la prueba, Señor, te lo pido. Perdónanos, Señor. Te damos gracias. Ayúdanos y que nos lamentemos en nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.